Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde siempre os traemos lo último, lo más jugoso y lo que está dando que hablar en el mundo del espectáculo. Hoy, como ya habréis visto en el título, tenemos una notición que ha sacudido los cimientos del fandom turco, una noticia que ha corrido como la pólvora en redes sociales y que, honestamente, a nosotros también nos ha dejado boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, habéis oído bien. Los protagonistas de Senkalkam, la serie que nos robó el corazón y que hizo suspirar a medio mundo, vuelven a ser noticia, pero esta vez de una manera que quizás nadie esperaba. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, como siempre, os invitamos a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre estamos al día con lo que pasa con vuestras estrellas favoritas. Y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios, vuestras opiniones y vuestras reacciones a esta bomba que estamos a punto de soltar. Nos encanta leer vuestras ideas y compartirlas con toda la comunidad. Bueno, preparaos porque aquí va. El titular que está en boca de todos hoy, 12 de junio de 2025, es: la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y la pregunta que nos hacemos todos es: ¿de qué se trata? ¿Qué ha pasado entre Hande y Kerem? ¿Es una reconciliación? ¿Es un nuevo proyecto juntos? ¿O es algo completamente diferente? Vamos a intentar desentrañar este misterio, analizando la información que tenemos disponible, las pistas que han dejado en redes sociales y los rumores que circulan en el ambiente. Pero antes hagamos un breve repaso a la historia de Hande y Kerem para entender por qué esta noticia es tan impactante. Como todos sabéis, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senkalkam en 2020. La química entre ellos fue innegable desde el primer momento, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat nos enamoraron con su romance lleno de altibajos, de pasión y de momentos realmente divertidos. Y esa química, esa conexión tan especial, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante meses, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Sus fotos juntos en redes sociales generaban millones de likes y comentarios. Sus apariciones públicas eran seguidas por miles de fans que no se perdían ni un solo detalle. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de una posible crisis en la relación. Los fans notaron que ya no publicaban tantas fotos juntos, que sus interacciones en redes sociales habían disminuido y que ya no se les veía tan cariñosos en público. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. Muchos se negaron a creerlo y siguieron manteniendo la esperanza de una reconciliación. Pero el tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Hande se enfocó en su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. La vimos brillar en Bambaşka Biri, demostrando su versatilidad actoral y asumiendo roles más desafiantes. Kerem también continuó trabajando en diferentes producciones, tanto en su país como en el extranjero. Lo vimos incursionar en producciones internacionales, expandiendo su alcance y trabajando con directores de renombre, consolidándose como un actor con ambiciones globales. Y ahora, llegamos al presente. A este 12 de junio de 2025, donde la noticia de Hande y Kerem ha vuelto a captar la atención de todos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha generado tanto revuelo? Según las fuentes que hemos consultado, la noticia no tiene que ver con una reconciliación amorosa, al menos no de la manera que muchos podrían estar pensando. Tampoco se trata de un nuevo proyecto juntos en la pantalla, aunque, seamos honestos, a todos nos encantaría volver a verlos actuar juntos. Imaginad la locura que se desataría si anunciaran una nueva serie, una película, lo que sea. Las redes sociales explotarían, los ratings se dispararían y el mundo entero volvería a hablar de su innegable química. Pero por ahora tendremos que seguir soñando con ese momento. La impactante noticia de Hande y Kerem en realidad tiene que ver con un proyecto benéfico. Sí, habéis oído bien. Hande y Kerem de manera conjunta han decidido unir fuerzas para apoyar una causa que les es muy cercana, la educación de niños desfavorecidos en Turquía.
Según un comunicado oficial que han emitido a través de sus representantes, Hande y Kerem han creado una fundación con el objetivo de proporcionar becas, recursos educativos y apoyo emocional a niños que viven en zonas rurales y que tienen dificultades para acceder a una educación de calidad. La fundación no solo se enfocará en el aspecto académico, sino que también ofrecerá programas de desarrollo personal, talleres de arte y cultura, y actividades deportivas para promover el bienestar integral de los niños. La idea surgió a partir de las experiencias que ambos vivieron durante el rodaje de Senkalkam. La serie se grabó en diferentes locaciones, algunas de ellas en zonas menos favorecidas, y tanto Hande como Kerem fueron testigos de las dificultades que enfrentan muchos niños para poder estudiar y tener un futuro mejor. Recuerdan, por ejemplo, una escena en la que visitaron una pequeña escuela en un pueblo alejado de Estambul. Los niños, a pesar de sus carencias, mostraban una alegría y una sed de conocimiento que les conmovió profundamente. Hande y Kerem compartieron historias de cómo esos niños les contaban sus sueños de ser médicos, ingenieros o maestros, a pesar de las limitaciones que enfrentaban. Esta experiencia los conmovió profundamente y los motivó a hacer algo al respecto. Después de la separación, aunque sus caminos sentimentales tomaron rumbos diferentes, decidieron mantener una buena relación de amistad y se comprometieron a trabajar juntos en proyectos que pudieran tener un impacto positivo en la sociedad. Mantuvieron contacto regular, no solo para hablar de trabajo, sino también para apoyarse mutuamente en sus proyectos personales y profesionales. La amistad que surgió durante el rodaje de Senkalkam se fortaleció a pesar de la distancia y las presiones de la fama. La fundación que han creado lleva el nombre de GLC Umutla, y ya ha comenzado a recibir donaciones de diferentes empresas y particulares. Hande y Kerem se han comprometido a donar parte de sus ingresos a la fundación y a participar activamente en la recaudación de fondos y en la promoción de sus actividades. Se rumorea que Hande subastará algunos de los vestidos más icónicos que usó en Senkalkam, y que Kerem donará una de sus motocicletas favoritas para ser rifada entre los donantes. Además, han anunciado que tienen previsto realizar visitas a escuelas y comunidades en diferentes regiones de Turquía para conocer de cerca las necesidades de los niños y para inspirarlos a seguir estudiando y a perseguir sus sueños. Planean documentar sus viajes y compartir las historias de los niños con el mundo a través de las redes sociales, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la educación y de inspirar a otros a unirse a su causa. La noticia de este proyecto benéfico ha sido recibida con entusiasmo por sus fans y por el público en general. Muchos han elogiado la iniciativa de Hande y Kerem y han destacado su compromiso con la sociedad. Los hashtags #Hande Kerem para la educación y #GLC Umutla se han convertido en trending topics a nivel mundial, con miles de mensajes de apoyo y felicitaciones. Algunos incluso han bromeado diciendo que esta es la reconciliación que todos estaban esperando, aunque no sea de la manera tradicional. Muchos fans han comentado que este proyecto demuestra la madurez y la generosidad de Hande y Kerem, quienes han sabido transformar su fama y su influencia en una herramienta para el bien social. Y es que al final, lo importante es que Hande y Kerem han demostrado que a pesar de las diferencias que puedan haber existido en el pasado, son capaces de trabajar juntos por una causa noble y de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Este gesto no solo beneficia a los niños que recibirán ayuda, sino que también envía un mensaje poderoso de esperanza y solidaridad a toda la sociedad. Este proyecto benéfico no solo es una gran noticia para los niños que se beneficiarán de él, sino que también es un ejemplo inspirador para todos nosotros. Nos demuestra que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación de respeto y amistad y que podemos unir fuerzas para lograr grandes cosas. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor y la compasión trascienden las relaciones románticas y que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás. Así que sí, quizás no sea la reconciliación romántica que muchos fans esperaban, pero esta reconciliación en forma de proyecto benéfico es, sin duda, mucho más valiosa y significativa. Y nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas diferentes y que el amor por los demás es una de las más poderosas. Ahora bien, esto no quiere decir que la puerta a una reconciliación amorosa esté completamente cerrada. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y quién sabe, quizás en el futuro Hande y Kerem decidan darse una segunda oportunidad. Los expertos en farándula turca han comentado que la química entre ellos sigue siendo evidente y que a pesar de la separación, existe un cariño y un respeto mutuo que podrían sentar las bases para una posible reconciliación en el futuro. Pero por ahora, lo importante es celebrar su compromiso con esta noble causa y apoyar su proyecto benéfico.
¿Qué os ha parecido esta noticia? ¿Os esperabais algo así? ¿Creéis que Ande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Dejadnos vuestros comentarios, vuestras opiniones y vuestras teorías en la sección de abajo. Nos encanta leer vuestras ideas. No olvidéis que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas y por las estrellas que las hacen brillar. En resumen, la impactante noticia de Hande y Kerem que ha sorprendido a todos hoy, 12 de junio de 2025, no se trata de una reconciliación amorosa ni de un nuevo proyecto en la pantalla, sino de la creación de una fundación benéfica para apoyar la educación de niños desfavorecidos en Turquía. Una iniciativa inspiradora que demuestra que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación de amistad y trabajar juntos por una causa noble. Un gesto que nos recuerda que el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas que tenemos para transformar el mundo. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro canal. Esperamos que este vídeo os haya gustado y os haya resultado interesante. No olvidéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras opiniones y vuestras reacciones a esta noticia. Nos encanta saber lo que pensáis. Compartid este vídeo con todos vuestros amigos fans de Hande y Kerem y ayudadnos a difundir esta hermosa iniciativa. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más salseo y más información sobre vuestras estrellas favoritas. Hasta la próxima.